Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Feliz de poder estar por esta vía con ustedes. Agradecida a Vía y en especial a Niurka y a Héctor por hacer posible que yo pueda hoy compartir con ustedes, así sea a través de este video. Y bueno, voy a hacer mi intervención corta, trataré que sea bastante sustanciosa porque es en video y sé que a veces esta vía es poco personal. Sin embargo, mi intención es poder quedar, además de poder dar este aporte a lo que es este espacio de reflexión y diálogo sobre el rol de los venezolanos, migrantes y refugiados en el exterior, es también poder quedar en contacto con ustedes y poder seguir trabajando mucho, juntos. Por supuesto, Niurka me presentó, yo soy miembro, directora ejecutiva del Centro Justicia y Paz, una organización que trabaja por los derechos humanos en Venezuela, por la democracia, por la cultura de paz. Y bueno, como sabrán, hemos tenido bastante trabajo estos últimos años. Pero principal, estos mandatos que nosotros hemos desarrollado, que tienen que ver con los derechos humanos, la democracia y la cultura de paz, están íntimamente ligados a cómo nosotros entendemos el trabajo por los derechos humanos y tiene que ver con el activismo ciudadano. Y les nombro esto porque, si bien es cierto, estoy segura que los que me precedieron ya han dado algunos tips, alguna información sobre el trabajo en general, desde el punto de vista desde el trabajo al exterior y las necesidades de Venezuela. Yo creo que para mí es clave contarles esta metodología de trabajo que nosotros desarrollamos en CEPAS y que tenemos experiencia activándolos con diferentes personas para poder brindarles en ese sentido pues algunas recomendaciones o reflexiones que pueden utilizar cada uno de ustedes en la práctica. Bueno, y quiero entonces contarles una pequeña historia. En el 2014 todos los venezolanos empezamos a ver cómo la violación a los derechos humanos y cómo el entorno de represión era cada vez más común y constante. Y bueno, mi experiencia enseñando en derechos humanos en la Universidad Católica Andrés Bello me llevó a empezar a darle talleres a ciudadanos, y en esa oportunidad, cuando hablábamos de los derechos humanos a ciudadanos, a personas, digamos, que están en la sociedad, que no se dedican a la defensa de los derechos humanos, pero que se veían afectadas, era: oye, si yo hubiese tenido más conciencia, más conocimiento de lo que son mis derechos, mi actuación frente a esta situación que fue violatoria a mis derechos humanos hubiese sido diferente. Y nos dimos cuenta la necesidad de las personas de activarse, de hacer algo, de poner en acción su actividad ciudadana para cambiar nuestra realidad, y nuestra realidad individual, pero nuestra realidad también como país. Y eso nos llevó pues a también entender que tampoco, que no solamente solos lo podemos lograr, que esto es un trabajo de muchas manos, de una sociedad comprometida y entendida y entramada. Bueno, de ahí salió algo que se llama la Red de Activistas Ciudadanos por los Derechos Humanos, que es una plataforma donde interactúan personas, organizaciones, activistas, expertos de diferentes orígenes. Digamos, empezó en Venezuela, pero ya está internacionalizada con este fin que es el empoderamiento ciudadano por los derechos humanos. Este encuentro habla sobre empoderamiento y habla de cómo nosotros podemos cambiar nuestra realidad. Y para nosotros, y en la experiencia de CEPAS, el empoderamiento por los derechos humanos es fundamental. La acción por los derechos humanos es fundamental. Y de allí que para nosotros empoderamiento signifique conciencia. La conciencia sobre nuestros derechos y nuestros deberes. Y yo creo que en esa medida que nosotros tenemos conciencia de nuestros derechos y nuestros deberes, pues no solamente lo activamos en lo individual, sino que lo ponemos en la práctica. Y estos últimos años, donde los que están escuchando y los que están también conectados, les ha tocado vivir una etapa donde siguen siendo, por supuesto, venezolanos, pero fuera de nuestro territorio. Y yo voy a usar esta reflexión: los derechos humanos
no los ejerces solamente en tu país, es como un bulto que tú tienes encima y donde vas están contigo. Y yo creo que ahí está la clave y quizás el mensaje que yo les quiero transmitir el día de hoy. Este trabajo por los derechos, esta exigencia por los derechos humanos es algo que la llevamos con nosotros mismos porque son inherentes a nosotros como personas. Y es por eso que nuestra invitación en este momento es a reflexionar, a hacer conciencia, porque conciencia es empoderamiento, de como venezolanos cuáles son los derechos y deberes, pero específicamente en el tema de derechos, cómo podemos trabajar en pro de ellos, en su exigencia, en su puesta en realidad. Y en ese sentido, pues, la invitación es a entender que hay dos coyunturas fundamentales en nuestra realidad. La primera atiende al hecho de que, bueno, somos venezolanos en el exterior y eso atiende en el contexto venezolano a por supuesto, una primera oleada migratoria que fue más particularmente identificada o caracterizada como una migración económica. Sin embargo, eso cambió. La migración de los últimos años es una migración que se ha caracterizado por ser una migración forzada, donde hay una crisis movilidad humana reconocida ya por organizaciones internacionales, digamos porque le llegamos a la puerta con una gran necesidad y un gran estado de indefensión a los países en Latinoamérica y también en todo el mundo, donde hay flujos migratorios mixtos, y esto es importante saberlo porque están conformados por personas refugiadas, personas migrantes, que aunque digamos tienen en común en este contexto la necesidad de protección internacional por ser una migración forzada, y en el caso de los refugiados o personas con necesidad de protección internacional. Entonces, en este sentido, yo creo que eso se lo tenemos claro y está claro la caracterización de la movilidad o la crisis de movilidad humana. Entendemos que las personas tanto migrantes como refugiadas tienen que tener protección especial. Esta protección especial a sus derechos humanos debe ser garantizada por parte de los estados, y eso implica que como personas migrantes y refugiadas haya organización y haya exigencia. Pero ¿qué pasa? El tema de la migración y el refugio, sobre todo cuando hay dificultades para la regularización de esta movilidad, implica para muchos una vulnerabilidad estructural. No solamente por el hecho de no contar con la nacionalidad del país de recibe, sino por todas las dificultades de acoplamiento cultural, bueno, todo el duelo migratorio, este proceso que, bueno, todos los que seguramente están escuchando lo han vivido, lo conocen, entender que es un proceso que vivimos, pero además que debe haber o debe existir una garantía de estos derechos, del derecho a la educación, del derecho a la salud, del derecho a la alimentación, de las personas migrantes y refugiadas. Entonces, nosotros somos titulares de derechos y en los países que nos reciban deben ser cumplidos nuestros derechos y deben ser protegidos nuestros derechos y garantizados y respetados. Entonces, si tenemos conciencia de esos derechos, si entendemos también la caracterización de la crisis movilidad humana, es importante y es fundamental que nos organicemos para que podamos trabajar en pro de nuestros derechos como comunidad o grupo humano venezolano. Y eso es fundamental. Y la segunda, digamos, espacio de trabajo, pienso yo, y definitivamente es algo que estamos viviendo muy de cerca en este momento, que tiene que ver con la recuperación de la democracia en Venezuela. Sabemos que ha sido un proceso largo y doloroso de deterioro en Venezuela, no solamente desde el punto de vista institucional, y esa ruptura de la institucionalidad democrática generó una emergencia humanitaria compleja, que bueno, ha traído el sufrimiento y muerte de muchos de los venezolanos, de miles de venezolanos en este contexto, y que va a requerir un trabajo importante de los venezolanos para lograr el cambio político, para exigir y estar en el proceso de transición y también para lograr un nuevo futuro para Venezuela. Y todas estas etapas requieren la participación organizada de los venezolanos.
porque no, una de las cosas que no podemos, o que hemos aprendido, es que no tenemos la democracia por garantizada y que es necesario que como ciudadanos seamos parte de ese proceso, parte realmente protagónica en la toma de decisiones. Entonces, esta organización que podemos trabajar desde el exterior para la exigencia de nuestros derechos, pero también para el futuro de nuestro país, es fundamental. Y allí a veces he escuchado decir, bueno, pero es que como yo estoy fuera de Venezuela, no sé, y es muy fácil decir, vamos a trabajar en derechos humanos fuera de Venezuela. Y yo creo que no hay que sentir complejo por eso. Digamos, el tema de ser venezolano y de ser humano trasciende a las fronteras. Y yo creo que el trabajo y el granito de arena, la actividad cotidiana que nosotros podemos hacer es fundamental para hacer el cambio. Entonces, en ese sentido, yo creo que es fundamental que primero nos activemos, nos afiliemos a algún espacio. Aquí está Vía, les hablé de la Redac, están espacios de diálogo, hay diferentes espacios donde podemos articularnos y ser parte. Y esos pequeños espacios hacen la diferencia. Segundo, tener esa conciencia de nuestros derechos, entender la caracterización de la crisis de la movilidad humana de Venezuela y organizarnos para dar opinión, porque además fíjense lo importante que es. Existe respuesta internacional para la garantía de los derechos y para la protección y la asistencia monetaria de los venezolanos en el exterior. ¿Cuál es nuestra participación? ¿Cuál es nuestra voz en esos espacios de toma de decisión, en esas propuestas que se están haciendo? Yo le comentaba a Niurka que nosotros formamos parte de CEPAS, en el Grupo de Movilidad de las Américas Humana Venezolana, y allí hay un plan de acción que habla para sociedad civil, que habla para estados, tiene una agenda y es interesantísimo que nosotros podamos conocer qué se está diciendo sobre lo que va a marcar el destino y el futuro de nosotros como venezolanos fuera de nuestro país, en esta agenda actual, pero también en el futuro. Y bueno, en ese sentido estamos proponiendo unas mesas de diálogo que seguramente Niurka les comentará, porque Niurka y Vía son nuestro espacio o nuestro punto focal en Nueva York. Pero es una actividad más, es decir, el llamado es a organizarnos, el llamado es a ser parte de las plataformas, el llamado es a la conciencia de nuestros derechos, a esa reflexión y a no quedarnos callados, a exigir la celeridad de la respuesta, de una protección integral, de soluciones duraderas, a tener conciencia plena de cuáles son los derechos de los migrantes y los refugiados. Me pongo a la orden aquí a Niurka para poder generar algún espacio de capacitación para ustedes en este sentido y a todos los voluntarios de Vía, porque en la medida que nos formemos, nos capacitemos, tengamos más conciencia, en esa medida nuestras acciones van a ser mucho más coherentes y van a ser mucho más presión para que los estados den respuesta para la protección de los derechos humanos. Bueno, no quiero hacerlo más largo, solamente, bueno, saludarlas, ponerme a la orden desde el Centro de Justicia y Paz CEPAS, poner a su disposición la Redac y estos espacios de las mesas de diálogo que se darán próximamente. En la Redac ustedes pueden entrar en la página web y hacerse parte y conectarse con un gran grupo de cientos de activistas que están en Venezuela, pero que también están ahorita alrededor del mundo y que trabajamos en una sola metodología. La metodología de los derechos humanos son las 3D de los derechos humanos: la documentación, la denuncia y la difusión. Y bueno, este trabajo colaborativo en red nos permite tener mucho más impacto. Así que los invito a ser parte de eso. Si quieren o salen de aquí con el ánimo de organizarse, los invito también a ser parte de las mesas de diálogo, a estar vinculados así como lo están haciendo con Vía y con todas las iniciativas. Y en estas dos específicas, la que tiene que ver con su condición de refugiados o migrantes, conocer más los derechos que como migrantes o refugiados podamos tener. También trabajar por la recuperación de la democracia, en el impulso del cambio político, en el impulso o en la presencia en ese proceso de transición donde va a ser tan fundamental la verdad, la justicia y la reparación. Y bueno, pues
poder lograr un futuro para Venezuela. Suena algo que nos emociona, suena pero también tenemos que tener conciencia. Creo que se me olvidó decir algo sobre el tema del cambio político y va a ser muy fundamental para los venezolanos exteriores y tiene que ver con la inscripción en el registro electoral. Eso va a ser fundamental también para poder, cuando tengamos un espacio de elección libre y auténtica, participar. Y la otra también tiene que ver con la narrativa internacional. A veces, lamentablemente, se simplifica la situación de Venezuela. Ahorita estamos en este diálogo de simplificar lo que está pasando en Venezuela como si fuera algo solamente de Estados Unidos contra Maduro. Estamos hablando de que los venezolanos llevamos años en un prolongado sufrimiento y no se puede simplificar una situación como esta y nosotros explicando con nuestro testimonio podemos cambiar esa narrativa. Así que bueno, la invitación es estar activos, a estar conectados, a estar coordinados, a apoyarnos, a no dar la democracia por garantizada, sino luchar por ella, recobrarla y pues seguir trabajando organizadamente. Yo creo que los caminos no se acortan, hay que transitar el camino principal. Así que bueno, la invitación es estar activos, a estar conectados, a estar coordinados, a apoyarnos, a no dar la democracia por garantizada, sino luchar por ella, recobrarla y pues seguir trabajando organizadamente. Yo creo que los caminos no se acortan, hay que transitar el camino principal, aunque sea un camino complejo, pero ese es el camino que va a llevar a que las cosas tengan sostenibilidad y que podamos tener una verdadera democracia y incluso los que sigan haciendo su vida en el exterior cuando esto cambie, hay mucho que aportar. Las comunidades venezolanas organizadas en el exterior son los mejores embajadores de nuestra cultura, de nuestra identidad y hacen, por supuesto, con su diversidad, con la diversidad que nosotros traemos, hacemos sociedades mucho más diversas y mucho más prósperas también, eso es también comprobado. Bueno, muchísimas gracias y a la orden y gracias nuevamente a Vía, a Niurka, Héctor por esta oportunidad. Un abrazo a todos.